Muchas bendiciones para todos. Qué bueno que una vez más nos reunimos por esta vía para seguir adelante en este camino que el Señor nos ha propuesto. Estamos estudiando con la palabra de Dios un tema muy interesante y de mucha importancia para nuestra iglesia y la iglesia en general en nuestros días. Estamos hablando acerca de los grupos pequeños, las células, el diseño de Dios para su iglesia. Y hemos ido avanzando desde hace unas semanas que iniciamos. Hemos visto ya el fundamento bíblico acerca de qué son las células, qué dice la Biblia acerca de ellas. Hemos visto razones de por qué implementar células en nuestra iglesia y cuáles son las funciones que cumplen estos pequeños grupos. En el día de hoy nos vamos a concentrar en una clase técnica, digamos, y uso la palabra técnica para diferenciar que no vamos a estar directamente viendo el fundamento bíblico de las células, sino que vamos a hablar hoy acerca de nosotros, de qué hacemos cuando como un pequeño grupo nos reunimos a compartir y alabar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Esta clase la vamos a dividir en dos partes. Vamos a comenzar hablando del contenido, o sea, de cómo es una reunión de la célula, qué hacemos cuando nos reunimos, y en segunda parte vamos a hablar de algunas consideraciones que debemos guardar, cosas que debemos tener pendiente en el momento de reunirnos. Cuando comenzamos a hablar del contenido y estamos hablando de qué sucede o qué debe suceder cuando nos reunimos como grupo pequeño, lo primero que hacemos es comenzar con un tiempo de bienvenida. Un tiempo de bienvenida donde usted como anfitrión, si así el Señor lo ha determinado, o los anfitriones de la casa donde vamos a reunirnos, se dedican a recibir a sus hermanos. Es la hora de la célula, tocan la puerta y estos hermanos vienen, reciben a los hermanos de la iglesia, a sus invitados, y comienza ya el proceso, comienza ya la reunión desde que comienza la bienvenida. Comenzamos a conversar, comenzamos a dar a conocer a otros lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Probablemente ese tiempo de bienvenida nos lleva a un momento de oración ya para iniciar formalmente la célula, y después de esta oración entonces tenemos un tiempo de alabanza. Un tiempo de alabanza particular donde, a diferencia de cuando estamos en la congregación grande en el servicio de los domingos en la mañana, todos podemos participar. No es que no participemos el domingo, pero el domingo tenemos algo más estructurado. Recuerde que la célula es un tiempo más informal, más libre. Vamos a cantar sin ningún tipo de ataduras. Digamos, tenemos la libertad de cantar aquí y probablemente cantar sin ningún tipo de instrumentación. Quizás no tenemos instrumentos en la célula que estamos congregándonos, pero tenemos un corazón que quiere alabar y glorificar el nombre del Señor. Probablemente no todos los invitados se saben las canciones, por eso tenemos la oportunidad o podemos usar el imprimir y llevar impresas algunas letras de las canciones que queremos cantar. Probablemente también hacer un pequeño librito de canciones que cantamos en la célula, cosa que cuando hay algún invitado que no conoce las canciones puede participar también con nosotros si no se queda fuera de este tiempo de alabanzas. Eso es una primera parte del contenido de la célula, bienvenida, alabanzas. Después de alabar al Señor, entonces tenemos un momento ya más extenso de oración. Y en este momento de oración vamos a preguntar por motivos de acción de gracias que hayan dentro del grupo, de manera genérica como grupo o de manera particular.
vamos a orar por necesidades propias del grupo, provisión, enfermedades, crecimiento espiritual, orar por salvación para nuestros invitados, para nuestros amigos y familiares que no conocen al Señor. Es un tiempo que nos sirve también para hablar o conocer necesidades, traer al grupo necesidades de nuestro entorno por las cuales podemos orar y las cuales podemos planificar entonces para ministrar esas necesidades, para ayudar a aquellos que lo necesitan. Y cuando hablamos de este tiempo de oración, estamos hablando de un tiempo dinámico. No es un tiempo encapsulado a una forma. Podemos llevar a cabo este tiempo de oración de distintas maneras. Probablemente la persona que esté encargada dentro de la célula de guiar este momento puede orar de manera individual, cada uno asignando algún motivo. Probablemente puede dividir el grupo pequeño en el que estamos reunidos en otros subgrupos o grupitos más pequeños donde nos dedicaremos a orar por las distintas necesidades. Quizás podemos orar en parejas. Podemos usar múltiples dinámicas para guiar este momento de oración y hacerlo de forma tal que todos puedan participar. Debemos recordar siempre que el propósito de las células o los grupos pequeños es que todos podamos participar del servicio al Señor, de la adoración al Señor, de trabajar en las distintas funciones que como iglesia y célula podemos desarrollar delante del Señor. Después de tener este tiempo, entonces vamos a disfrutar de compartir la palabra del Señor. De compartir la palabra. Recuerde que cuando vemos las funciones de la célula, el libro de los Hechos nos dice que los creyentes perseveraban en la oración y en la doctrina de los apóstoles. Cuando estamos en la reunión del grupo pequeño, estamos desarrollando todas esas funciones. Y entonces vamos a compartir la palabra del Señor, que también por lo general es compartida, desarrollada, es enseñada por alguien ya previamente designado. No llegamos a la reunión del grupo pequeño a ver qué pasa, sino que ya tenemos todo un programa establecido, tenemos un equipo y vamos a hablar más adelante de ese equipo, de quienes dirigen y quienes conducen la célula. Una de las cosas que debemos observar en cuanto al compartir la palabra es que todas las células van a compartir siempre el mismo programa. No estamos enseñando una cosa en una célula y otra en otro de los grupos, sino que todos los grupos semana tras semana van enseñando el mismo programa, van llevando la misma enseñanza a los hermanos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos permite hacer la célula es alimentar el pueblo de Dios de una forma más directa, de una forma más participativa. Entonces vamos desarrollando eso en torno a lo que venimos viendo semana tras semana en nuestra congregación. Podemos hacerlo compartiendo el mismo texto que se predica en nuestra reunión de domingo en la mañana. Probablemente también podemos tomar en alguna temporada algún tipo de estudio y compartirlo por medio de las células, pero todo eso se hace bajo la coordinación pastoral con aquellos que guían la célula. No variamos la célula simplemente porque queremos variar, sino que vamos desarrollando un programa que se corresponde con los lineamientos que vamos teniendo en la iglesia como congregación. También tenemos que saber que aunque podemos compartir y desarrollar la célula basada en el mismo texto que se ha predicado el domingo en la mañana, no quiere esto decir que vamos a tener una repetición del sermón. No es a escuchar el sermón que vamos,
La célula se trata de un encuentro personal con la palabra de Dios, que un servidor facilitador nos va a guiar en ese encuentro. ¿Qué es lo que les quiero decir, mis hermanos? Que cuando comenzamos la enseñanza, aunque estamos basados en el sermón, cada uno de los participantes tiene la oportunidad de encontrarse directamente con la palabra de Dios. De que la palabra de Dios le ministre en áreas particulares de su vida, de usted poder tener preguntas en base a ese texto de las Escrituras que pueda aplicar y que usted con facilidad pueda responder. Este tiempo de compartir la palabra no se trata de un estudio exhaustivo. No quiere decir que vamos a hacer algo que los demás no puedan entender. Es facilitar el acercamiento a la palabra del Señor. Es guiar a los hermanos, que cada uno de manera personal pueda descubrir la interpretación de ese texto. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque al descubrir la interpretación del texto, cada uno de nosotros va a poder descubrir también las aplicaciones personales del texto para nuestra vida. Y es importante en este tiempo de compartir la palabra que el facilitador sea una persona motivadora, que motive a los demás hermanos a compartir, a involucrarse en el estudio. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna razón ni ninguna finalidad que cuando estemos en nuestro grupo pequeño, entonces no podamos comprender ni podamos aprender lo que el Señor tiene para nosotros. Y para lograr esto, tiene que darse también un esquema en cuanto a la comunicación. La enseñanza de la palabra no es un monólogo. Distinto a cuando estamos en el servicio domingo en la mañana, donde nos sentamos a recibir la predicación, en los grupos pequeños nos sentamos a descubrir entre todos la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo cual, en un esquema de comunicación, el grupo tiene que hablar más que el facilitador que tiene. Pudiéramos decir que al facilitador le toca hablar un 30% de la enseñanza y al resto de los hermanos un 70%. Es un estudio entre todos, que tenemos una guía que compartir, pero que vamos a compartir todos a la vez, hablando, preguntando, contestando, leyendo las escrituras, todos involucrados en el conocimiento, en el estudio de la palabra del Señor. Después que hemos pasado estas partes, es decir, hemos dado la bienvenida, hemos tenido un tiempo de oración, hemos compartido la palabra de Dios, entonces nos toca o tenemos como contenido un tiempo que también es muy especial y es el tiempo de compañerismo. Recuerde que la célula es un ambiente más informal que el domingo en la mañana, donde vamos a ministrarnos unos a otros, donde vamos a cuidarnos unos a otros. Y después de ver la palabra del Señor, entonces tenemos un tiempo de compañerismo. ¿Y a qué nos referimos con un tiempo de compañerismo? El compañerismo es un tiempo donde vamos a tener una conversación ya más distendida, donde usted se sienta a hablar con un hermano, qué Dios está haciendo con usted, cómo está tu familia, cómo nos está yendo en la iglesia, cómo están nuestros trabajos. Comenzamos a compartir directamente el evangelio con alguien de lo que nos ha visitado en ese día. Tenemos un tiempo informal y para disfrutar de este tiempo podemos participar de un pequeño brindis cada día. No estamos hablando de una cena, no estamos hablando de que tenemos que hacer una inversión que no podemos sostener. Estamos hablando de un brindis, un cafecito, un té, un juguito, unas galletas que nos permitan compartir y disfrutar ese tiempo unos con otros. Cuando podemos manejar y disfrutar de este contenido y podemos hacer de esto nuestra vida, entonces estamos cumpliendo con las funciones vitales de la célula. Aquellas que aparecen en Hechos capítulo 2,
cuando se nos habla de que la iglesia perseveraba en la proclamación del Evangelio, en la enseñanza de las Escrituras, en el servicio, en la comunión y en la adoración. Ese es el contenido de una reunión celular. Eso es lo que vamos a hacer cuando podamos congregarnos ya en nuestros hogares. Ahora, hay algunas preguntas que surgen con respecto a eso. Y no deja de generar cierta preocupación. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga un grupo de personas en mi casa? Y comenzamos a ver a veces las vulnerabilidades que tenemos. Probablemente el poco acceso o el cuidado que queremos tener de las áreas de nuestro hogar. Y para eso tenemos que observar algunas cosas. Tenemos que pensar en qué sucede o qué cosas debemos considerar para que esta reunión que les acabo de detallar se lleve a cabo sin ningún tipo de inconvenientes. Y para eso hay algunas consideraciones que debemos tener claras y que debemos mantener con nosotros. En primer lugar, tenemos que saber que la célula es una reunión que debe estimular al crecimiento espiritual. Nosotros no vamos a una casa simplemente a estar, no vamos a hacer aquellas cosas que no tienen ningún propósito dentro de nuestra reunión. Tenemos que saber que el propósito por el cual estamos llegando a la casa de un hermano es para ser estimulados a la bendición, al crecimiento espiritual. Debemos esforzarnos porque nuestras células cumplan con ese cometido. Vamos a estimular a los hermanos. Para eso debemos tener como servidores de la célula y como anfitriones de la célula aquellos que van a recibir, hermanos, una vida de oración constante por aquella reunión que vamos a llevar a cabo. Tenemos que orar por los hermanos que vamos a recibir. Debemos orar por nosotros también, que el Señor nos dé la facilidad de servir a nuestros hermanos. Debemos orar para que el Señor use nuestro hogar como un centro de bendición a aquellos que nos visitan. Algo que también tenemos que observar es que debemos ser puntuales. La célula tiene una hora específica. No comience antes, que los hermanos no han llegado, pero no comience después. Tenemos que promover la puntualidad. Eso es fundamental para que en medio del ambiente informal, y es otra de las observaciones que debemos tener, recordar que la célula es un ambiente informal, donde vamos a compartir la palabra de Dios con naturalidad, pero dentro de esa informalidad tenemos que mantener la puntualidad. Como actividad, no como contenido, pero como actividad, como programa, como día de reunión, la puntualidad le da formalidad a la célula. Tenemos que ser puntuales. Y una cuarta cosa que tenemos que saber es que tenemos que ser reverentes. Debemos recordar que la palabra de Dios dice, donde están dos o más congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Mis hermanos, la célula debe mantener dentro de la informalidad un ambiente de reverencia. ¿Y a qué hablamos con esto? Una vez comienza la reunión, ya la iglesia del Señor está allí reunida. La presencia de Dios está en medio nuestro y esa presencia tiene que ser reconocida, tiene que ser reverenciada, tiene que ser respetada. Debemos recordar que a pesar de estar en un ambiente informal, estamos en un ambiente donde se está adorando al Señor y se está enseñando la palabra del Señor. Ya sea en la casa de un hermano, ya sea en un taller, ya sea en un salón, ya sea en un parque, no importa dónde estemos, tenemos que saber que estamos congregados en el nombre del Señor y allí está el Señor en medio de nosotros.
Nuestras casas han de convertirse en casa de Dios y en la puerta del cielo, como tradicionalmente decimos. Dios está en medio nuestro, por lo cual tenemos que ser reverentes. No quiere decir que el hacerlo es un tiempo para, aún se esté compartiendo la palabra del Señor, usted estar haciendo otra cosa. Usted estar distraído o usted estar pasillando entre los rincones de la casa. Es un tiempo para dedicarnos a alabar y a glorificar al Señor. En este sentido, el anfitrión de la casa debe procurar que no hayan distracciones en ese momento. Si hay otros miembros de la familia que no están participando de la célula, entonces vamos a pedirle o a invitarlos a que en este momento apaguen los radios, apaguen el televisor, que no interfieran con la reunión. Esto nos va a ayudar a mantener la reverencia, la concentración que debemos tener. Debemos cuidar a los hermanos de, a pesar de estar en un tiempo informal, no perder el enfoque por medio de sus dispositivos no perder el enfoque por medio de sus dispositivos electrónicos. Tenemos que cuidar la reverencia en el momento de la reunión. Debemos cuidar también otra observación, otra cosa que debemos mantener a consideración, es que tanto el anfitrión como los visitantes deben mantener el decoro, la cortesía y la buena educación. Y les voy a hablar de cosas muy particulares. Estamos visitando la casa de uno de nuestros hermanos, pero no es para estar entrando a las áreas de la casa donde no se nos ha autorizado a entrar. Tenemos que mantener la educación. Tenemos que dar ejemplo. Hay probablemente miembros de la familia que no son creyentes y no están observando nuestra conducta. Pero recuerden que también, como función básica de la célula, tendremos invitados en medio nuestro por el evangelismo. Y esos invitados tienen que conocer, tienen que vernos con educación. ¿Por qué? Porque a la forma que ellos nos vean, serán motivados a invitarnos luego también a desarrollar las células en sus hogares. Entonces tenemos que mantener esa buena conducta, el decoro, la educación. Una sexta cosa que debemos observar y que debemos considerar en nuestra reunión es que tenemos que mantener la unidad. Tenemos que mantener la unidad. No permitan en las células discusiones de ningún tipo. Discusiones políticas, discusiones por temas deportivos, discusiones teológicas que a veces nos dividen, que también, así mismo como nos saca muchas veces o agota nuestra paciencia la política o el deporte, las discusiones teológicas a veces colman nuestra paciencia. Tenemos que mantener todo el tiempo una disposición al buen diálogo. No importa el tema, que en el compañerismo libre usted esté hablando con su hermano, pero tiene que mantener la unidad. El amor debe primar por encima de cualquier discusión. Así que debemos cuidar de no tener discusiones que generen tensión en el ambiente. Queremos que sea un ambiente distendido. Queremos que sea un ambiente donde todos los participantes podamos disfrutar, podamos mantener la fraternidad entre nosotros, pero también la fraternidad hacia otros hermanos que no pertenezcan a nuestra congregación. Por lo cual no critique otras iglesias. No porque en tal grupo hacen esto o aquello. Nuestro interés es crecer como comunidad en lo que el Señor nos ha mandado. No critique a otras personas. No permita nunca la crítica hacia alguien que no está presente. No estamos allí para criticar.
Estamos para estudiar la palabra de Dios, para crecer en el amor fraternal unos con otros. Dos cosas más que les quiero compartir y que debemos mantener en la célula. En primer lugar, debemos respetar los lineamientos de la iglesia. Recuerden que las células son una representación de nuestra iglesia. O sea, no podemos ser en la célula diferente o un grupo distinto a lo que es nuestra iglesia. Ni el anfitrión, ni ningún miembro de la célula, aún así sea el líder de la célula, debe llevar como maestro a alguien que no está autorizado por la iglesia. Las células dependen de lo que Dios está haciendo como iglesia en medio de nosotros. Un pastor de otro lugar que no esté autorizado directamente por la iglesia no debe ir a llevar la reunión de la célula. Que es mi amigo, que yo lo conozco, es un buen pastor, ese está muy bien. Pero si no viene bajo la coordinación directa de los lineamientos que como iglesia tenemos, entonces no debe dirigir la célula. Tampoco no podemos tener participantes oficiales y permanentes en nuestras células que sean miembros de otras iglesias. ¿Por qué eso? ¿Podemos tener un invitado de otra iglesia? Sí, podemos tenerlo. Pero ya cuando quiere participar formalmente como un miembro de la célula, pues no puede. Porque las células están para crecer en los hermanos de la iglesia y sus invitados, sus familiares, sus amigos, no con hermanos que ya tienen sus congregaciones, que deben estar sometidos a los lineamientos de sus congregaciones, no a los de nuestra congregación. Entonces, por esa causa, como parte de los lineamientos de la iglesia, no tenemos o no le damos participación oficial y permanente a hermanos que, aunque bien intencionados y que amamos muchas veces, pertenecen a otras congregaciones. La célula tiene que ser un tiempo dinámico y esa dinámica se desarrolla entre los hermanos propios de la iglesia. No permita que nadie dentro de esa dinámica acapare toda la conversación. No hay nadie que debe adueñarse de la célula, ni siquiera el líder. Recuerden que les decía, el líder tiene un 30% de la participación, pero el otro 70% debe desarrollarse entre todos los hermanos. Siempre debe ser así. Algo importante y otra cosa que les dije que les quería compartir es: no cancele la célula. No cancele la célula. La célula nunca se cancela. Así como nunca cancelamos nuestro servicio domingo en la mañana, así nunca cancelamos la célula. En una ocasión, mi primer tiempo en la iglesia, nos tocó celebrar la Navidad. Íbamos a hacer nuestro primer, estando yo como pastor en la iglesia, nuestro primer cena concierto navideña para festejar con los hermanos y nuestros amigos. Y alguien me hizo la pregunta si íbamos a tener servicio en la mañana también. Y se asombró cuando yo le dije, claro, el culto bajo ninguna circunstancia se suspende. Y tuvimos nuestro servicio y en la tarde ya al anochecer tuvimos entonces nuestro concierto y cena navideña. En otra ocasión nos ha tocado celebrar el servicio domingo en la mañana y nuestro servicio entre semana, días de fiesta, día de Navidad, día de Año Nuevo. Y algunos me han llegado a preguntar, ¿nos vamos a tener servicio este día que es 25 de diciembre? Sí, mi hermano, tenemos el servicio ese domingo
25, día primero o cualquier día festivo. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso con el Señor no se suspende. Así es también nuestro compromiso con el Señor por medio de la célula. No cancele la célula. Si hay algún inconveniente, si hay alguna situación emergente, pues tratamos de mover la célula para otro día dentro de la misma semana, pero nunca cancele la célula. Este es un tiempo de bendición en el cual Dios nos ha permitido reunirnos para crecer juntos, para glorificar su nombre, y bajo ningún concepto queremos que ese tiempo pues sea eliminado. Estas cosas se corresponden con lo que debe ser nuestra reunión en cada uno de los hogares. Son los lineamientos que debemos tener. ¿Y por qué hablar de esto? Porque debemos saber a qué vamos. Debemos conocer qué me espera cuando esté congregándome en una célula. Debemos saber qué me espera cuando vaya a recibir los hermanos en mi casa. Y vayamos a celebrar con mi familia, con mis amigos. Entonces es importante saber estas cosas, estar ubicados para darle paso a lo que el Señor quiere hacer en medio nuestro. Seguiremos adelante, mis hermanos. Seguiremos viendo en unas cuantas semanas más que nos quedan en este estudio acerca de qué son las células, y esperamos que pronto el Señor nos permita estar reunidos, disfrutando en nuestros hogares de las maravillas y las bendiciones que hemos visto a través de la palabra del Señor. Vamos a orar. Dios bueno y misericordioso, gracias, Señor, por permitirnos ser parte de tu pueblo y de lo que tú quieres hacer en medio de él. Bendícenos, Señor, con buenas reuniones cada día. Abre nuestro corazón de forma tal de que podamos disfrutar con los hermanos lo que tenemos por delante. Disfrutar de conocerte cada día más y de conocernos nosotros. Por tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. El Señor nos bendiga a todos.